A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. From Mount Hor, the En children aquellos of días, Israel desde el set monte out on the Hor, Red se Sea encaminaron los road to hebreos hacia bypass el the Mar land of Rojo, Edom. rodeando el But with their territorio de Edom. patience worn out by El the pueblo journey, estaba the people extenuado complained del against camino y God and habló Moses. contra Moisés y Why contra have you brought Dios. us up from ¿Por qué Egypt nos to has die sacado in de this Egipto desert, para morir en where el there is no desierto? food or water? No tenemos pan ni We are agua, disgusted y nos with da this wretched náusea ese pan sin cuerpo. In punishment, the El Lord Señor sent among envió the contra people el pueblo serpents, serpientes which venenosas bit que the los people, mordían, so that y many of them murieron died. muchos And the israelitas. people came to Moses Entonces and el said, pueblo acudió a We Moisés have sinned diciendo: and complained hemos against the pecado Lord and hablando you. contra el Pray Señor y the Lord contra to ti. take the serpents Reza al away Señor from para us. que aparte de So Moses nosotros las prayed for the people, serpientes. and the Lord said to Moisés rezó al Make a Señor por el serpent pueblo, and mount it on y a el pole, Señor le and respondió: whoever looks at it haz una after being serpiente y bitten will colócala live. en un estandarte. Moses accordingly Los made a mordidos de bronze serpiente serpent quedarán and sanos al mounted it mirarla. on a pole. Moisés And Moisés whenever hizo anyone who una had been serpiente bitten de by a bronce y la serpent colocó en looked at un the bronze estandarte. serpent, Cuando he una lived. serpiente mordía a uno, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Oh Lord, hear my Señor, prayer, escucha mi and let oración, my que cry come to you. que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Oh Lord, hear my prayer, Señor, and let my escucha cry mi come to oración, you. que mi grito Hide not llegue your hasta face ti. from me. No me In the escondas day tu of my rostro el distress, día de la desgracia. incline your ear to Inclina me. tu oído hacia In the mí. day when I Cuando te call, invoco, answer me escúchame speedily. enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. The nations shall revere Los your gentiles name, temerán O tu Lord, nombre, and all the kings los of the reyes earth del your mundo glory. tu gloria. When the Lord Cuando el has Señor rebuilt reconstruya Zion, Sión and appeared y for aparezca his en su glory. gloria, When he has y se regarded vuelva a the las prayer of the súplicas de los destitute, indefensos and not y no despised their prayer. desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Let this be written Quede for esto the escrito generations para la to come, generación futura and y el let his pueblo future que será creatures praise creado the alabará Lord. al Señor. The Lord looked Que el down Señor from ha his mirado holy desde height. su excelso From heaven santuario. he beheld Desde el the cielo earth, se ha fijado to en hear la the tierra groaning of the para prisoners, escuchar los gemidos de los release those cautivos doomed to y die. librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscarán y morirán por su pecado. in your sin. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. So the Jews Y said, los judíos comentaban: he's not going to kill himself. ¿será que va a suicidarse? Because he Y said, por eso dice: "I'm going, donde yo you voy, cannot come." no pueden venir ustedes. He said to them, Y él continuaba: "You belong to what ustedes is son de aquí abajo, below. I belong to yo what is soy above. de allá arriba. You belong Ustedes to son this world, de este mundo, but I do not yo no belong soy to this de world. este mundo. That is why, Con razón les he dicho que morirán por sus pecados. for if you do not Pero si no believe creen que yo that soy, I am, morirán you will die in por your sin." sus pecados. So they said to him, Ellos les "Who are decían: you?" ¿quién eres tú? Jesus said to them, Jesús les contestó: "What I told you después from de the todo, ¿para qué beginning. seguir I have hablándoles? much to say Podría about decir y condenar muchas cosas en ustedes, but the one who sent pero el me que me is envió es veraz, y and yo what I heard from comunico al mundo him, I tell lo the que world." he aprendido de él. They did not Ellos no realize comprendieron that que he les was hablaba speaking del to them Padre. of the
Father, Y entonces dijo Jesús, when you lift cuando up the Son levanten of Man, al Hijo del Hombre, then you will realize sabrán that I am, que yo soy, and that I y que no hago nada por mi cuenta, but I say sino que hablo como el Padre me ha enseñado. the one who El que me envió is with me, está conmigo, he has not, no me ha dejado solo, because I also porque yo hago siempre pleasing to him, lo que le agrada. because he Cuando le this way, exponía esto, many came to muchos believe in him. creyeron en él. Verbum Domini. The background for Los antecedentes del Evangelio, por supuesto, es esta lectura tomada de Números. Es más, no es tan solo los antecedentes para este texto, sino también lo que vimos en Juan capítulo 3 hace un par de semanas. Y en Juan capítulo 12 vimos esto la semana pasada porque 3 veces en el Evangelio de Juan nuestro Señor ha dicho que ellos alzarán al Hijo del Hombre, y en los 3 casos Él está hablando acerca de su próxima muerte en la cruz. Es ahí donde ellos le obedecerán. Desde la tumba, el Padre alzará a Él. Sin embargo, para el pueblo será sobre la cruz. Y esta predicción de esta crucifixión venidera es algo que Él hace también 3 veces en los otros evangelios. Y esos evangelios se refieren cómo fue que explícitamente las predicciones de su próxima muerte en Jerusalén, sobre todo después de la confesión de San Pedro de que Él es el Cristo. Sin embargo, aquí vemos también 3 veces esta idea de alzar decididamente regresa a este episodio tomado de Números. El pueblo se quejó acerca de la comida. Habían estado comiendo maná por casi 40 años, pero no era como si no tuvieran alimento para comer, sencillamente no les gustaba el sabor. Más adelante, cuando se quejaron de que no tenían comida en absoluto, Dios les escuchó y les dio maná. Aquí no es que estén quejándose de que no les gusta el sabor de la comida que Él les provee. Por ejemplo, mi madre y el Señor Dios tenían la razón. Lo que ustedes ven es lo que comerán, cómanlo o no, es lo que les gustará. Y admitidamente, este camino lo conozco bien, dijo él. Muchas veces este camino que están tomando está en el reino de Jordán. Aquí, cuando el camino va por el otro lado de Acaba, y entonces sigue yendo un poquito más hacia el este y sur, va hacia unas montañas, y se mete entre esta par de hileras de montañas altas, y uno se siente como si estuviera atrapado en una trampa, y uno ver a gente del otro lado, pero es algo relativamente estrecho. Y que este camino a lo largo por aquí, me imagino que el caminar sería algo que atemoriza. Es algo que sucede aquí también, que tenían miedo y pasan por el otro lado, por el territorio de Edam. Más tarde, lo que se convirtió en la ciudad de Petra, están quejándose, y le envió el Señor estas serpientes que se llaman seraf, que quiere decir quemar.
esa palabra. Así que estas serpientes, cuando les muerden, es una sensación de ardor intensa y, por supuesto, muy peligrosa. Son peligrosas las víboras. A veces, con solo una mordida suficiente, lo matan a uno. La gente experimentó el castigo y clamaron pidiendo ayuda. Cuando pidieron ayuda, el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Cualquiera que haya vivido en el sur, donde tenemos víboras peligrosas, en el suroeste inclusive más, algo visible en el desierto, cuando la serpiente está a punto de morder, obtienen esa energía, pero cuando la serpiente está tratando de escaparse en realidad, cuando se encuentra uno con ellos, y yo les recomiendo que así hagan. Sin embargo, los retratos aquí son de una serpiente hecha en una estatua de bronce. Dicen los arqueólogos que encontraron una serpiente en el Sinaí hecha de bronce. Y también, pero lo importante de esa imagen es algo verdadero. Si uno pone una serpiente de bronce que ha sido alargada mientras huye y la pone en un árbol, parece una cruz. Y es uno de los motivos que el Señor utiliza esta imagen, para que parezca como una cruz. Él ha de estar en una cruz. Es más, en la iglesia de San Moisés, en el Monte Nebo, también del lado del Jordán, hay una cruz muy larga, con la cara de Cristo, pero también tiene la serpiente. Así que ese sentido de esa serpiente de bronce que se retrata cerca de donde murió Moisés. Y vemos un segundo motivo, y eso tiene que ver más con nuestra comprensión del poder de Cristo, de su muerte. Y es ahí lo que a mí me gusta llamar la inoculación, la teoría de la inoculación, de la redención. San Pablo menciona otra forma de esta teología en Gálatas capítulo 3, donde él dice, está peleando con los Gálatas, quieren ser circuncidados y entonces tomar todas las reglas de la ley, y si lo hacen, van a regresar a la antigua alianza, donde dice en Deuteronomio 27, malditos sean los que no lo hagan, todas las leyes. Por lo tanto, dicen, están tomando ustedes, si van a hacer todas las cosas, tienen que sentirse así. Pero también dice, pero Cristo nos redimió de la maldición, porque también dice en Deuteronomio capítulo 23, malditos sean los que se cuelgan de un árbol. Así que el que muere colgado de un árbol está maldito. Y ya que Jesús murió sobre la cruz, es más, por eso lo dije en el comienzo del capítulo de los Gálatas, Cristo, que fue retratado ante ustedes como alguien crucificado, él quizás pudiera haber mostrado la crucifixión o haber retratado una o pintado una. Cristo, que fue retratado como ustedes, como alguien crucificado. Ellos entonces, por lo tanto, evidentemente entendieron que él fue crucificado, que evidentemente comprendieron que murió en la cruz, que es una especie de árbol, y quizás no se hayan dado cuenta de todo lo que el libro del Deuteronomio decía,
que la maldición está de cualquier que muera sobre un árbol. Por ejemplo, el Nuevo Testamento sería el hijo de David, Absalón. Recuerdan que él estaba huyendo en batalla y se le atrapa el cabello en un árbol y cuelga de él, y Joab, el general, le atraviesa la espada en el corazón. Así que este es un buen ejemplo del Antiguo Testamento de que Cristo es aquel que es del Nuevo Testamento, que se convierte en alguien maldito al morir sobre un árbol. También dice, cerciórense de que se lo baje, porque el maldecirá a toda la totalidad de la gente. Lo que está diciendo Pablo es, y se menciona, que Cristo se convierte en una maldición dicha, porque aquel que crea en Él y en el poder de su muerte puede ser redimido de la maldición de desobedecer la ley de Dios. Él se convierte en una persona maldita por vivir la desobediencia de la ley de Dios. Y yo llamo a esto una inoculación, una teoría de inoculación, porque cuando uno es inoculado, digamos, no eso lo hacen ya, pero, por ejemplo, cuando se usaba la vacuna Salk, yo era un niño, cuando uno lloraba la primera vez que se lo ponían, eran creo que 4 veces, pero cuando había 2 más, en realidad me sentía muy mal. Sin embargo, lo que sí hicieron es darle a uno virus muertos de la polio para protegerlo a uno en la vacuna, de protegerlo a uno de la polio viva. Y Cristo, similarmente, se convierte en una maldición, en un árbol muerto para quitarnos los pecados. De igual manera, al igual que la serpiente, no era una serpiente viva, sino que era una estatua de bronce de la serpiente para que uno se le salve de las circunstancias que lo hayan rodeado a uno. Esta inoculación es algo allí, y esto se convierte en un símbolo de Cristo, que se convierte en la maldición muerta que nos quita de la maldición viva de ser pecadores. Lo que Él nos pide a nosotros es lo que vemos aquí. El creer en mí, dice, lo que Pablo dijo es lo mismo. Tenemos fe, nosotros no podemos hacer nada para ganar el ser redimidos. No hay nada que podamos hacer para merecer la salvación. Es algo que una vez uno usó un ejemplo cuando yo también era un niño, por ejemplo, y mi papá me daba cierta cantidad de dinero, y si hacía una serie de tareas, y es que en realidad me gané ese dinero, no. Porque el sacar la basura no tenía nada que ver para compararse en cuanto a cómo ellos gastaban en la comida, que era la que se convertiría en basura. Lo que me dieron a mí en cuanto a las ropas que yo me ponía y los zapatos que me tenía yo puestos, no había manera que yo hubiera podido repagarles. Era algo que Él me daba como don, como regalo, para enseñarme responsabilidades. Pero no es que en realidad me lo gané. Lo mismo sucede con nosotros. No podemos jamás merecer la salvación. Nunca podemos hacer nada para componernos por el pecado de morir, pero Cristo nos pide que creamos en Él, y el motivo por el cual es tan poderoso esto es que lo dice 2 veces en este pasaje, porque si no creen que yo soy, morirán.
And also Y también la próxima vez dice yo soy. Cuando alcen al Hijo del Hombre, se darán cuenta de que yo soy. Now, again, you have to go Nuevamente back to tienen the que Old regresar Testament to al understand Antiguo this, Testamento para comprender esto. because it's in Porque Exodus es en Éxodo 3, 15 and 15 14 y 15, where Moses donde is Moisés trying to talk está tratando de out hablar para salirse de ser el líder de Israel. Dios le dice, quiero que vayas al faraón diciéndole, deja ir a mi pueblo. Y Moisés da 5 motivos why he should por not. las cuales no debe hacerlo. The first reason La is, primera razón era, sorry, I don't even know your yo name. no sé ni I better siquiera sé tu nombre, mejor no voy a intentar esto. Lord God can Así que el solve Señor that. Dios Says, mismo tell the consulta people y of dice, Israel, díganle al pueblo de Israel que mi nombre es yo soy. tell them I am Díganle who que I yo am. soy quien soy, quien envió. So that this is the Por lo name tanto, este es el nombre God gives que him. Dios In answer le to da that a uno excuse about en not respuesta following him. a esa excusa de no And seguirle. Y Jesus uses Jesús that name utiliza ese himself, nombre para sí mismo, consigo indicating mismo, that he is indicando que Él Lord God. es el Señor Dios mismo. He is. Él es verdaderamente Dios. And this is essential. Y It's not eso es just sort of esencial. something nice, No es algo sencillamente no algo agradable, sino que señala infinite God que únicamente el Dios can infinito truly make puede up verdaderamente all the sins of the world. componerse para con todos los pecados del mundo. For me, Por ejemplo, para mí nada más, no, tomaría un Dios make up infinito my sin. para arreglarse conmigo para mis pecados, porque el pecado Infinite quality. es una cualidad infinita, porque a la persona que a quien ofendemos, a Dios, And therefore it es a takes quien on ofendemos, así por lo infinite tanto toma quality. una cualidad infinita por el que ofende, así que solo Dios puede componer esto, And it is nuestros essential pecados. for us Y es esencial para nosotros, por lo to tanto, make sure el cerciorarnos de que nuestra fe en Cristo crucificado sea una fe en el hecho de que es Dios hecho hombre, el que fue crucificado. this is brought out in Esto es algo mencionado en el Evangelio de San Marcos here we y go por into supuesto gospel on the regular cuando Sunday. pasemos por estos domingos de San Marcos y otros, A lot of people always muchas ask personas dicen y me why preguntan, ¿y does por Jesus qué keep es que Jesús silencing people and sigue them silenciando when they recognize, I know a la you gente are cuando the diciendo Son yo of sé God? quién tú eres? ¿Por qué? Because you Bueno, cannot pues porque tú no understand puedes entender full la reality plenitud de la realidad y la verdad de Dios made man que ha sido hecho hombre de los milagros. There's only one Hay tan solo hay un lugar en el Evangelio de San Marcos en que alguien puede profesar diciendo este es el Hijo de Dios y no ser silenciado. Peter Incluso gives cuando his Pedro confession, hace su confesión dice que no se lo digas a nadie, le dijo Cristo. the one place Hay el solo lugar en que alguien puede reconocer verdaderamente que este es el Hijo de Dios on the cross es sobre la cruz, cuando sees el centurión lo ve and the centurion y el centurión reconoce que verdaderamente este es el Hijo de Dios sobre la cruz. Así que también nosotros hemos de reconocer de este pasaje del capítulo 8 de to believe that San he Juan is que Él es yo soy, Él es el Señor Dios y que Él también dice on the cross. You yo colgaré de la cruz, me pondrán en esa cruz and believe that y I creerán at that que yo point. soy en ese momento. También This is part of the great esto call forma parte of del the gran season llamado of Lent. de la temporada de la Cuaresma, Stir up our el own faith. mezclar nuestra propia fe This is en cuanto a This is qué why es, quién our es. churches Es por have eso que nuestras crosses iglesias on tienen cruces sobre ellas, why en our ellas. altars have Es por eso que nuestros altares tienen el crucifijo. This is why Es we por eso also que have todos también tenemos that crucifijos sometimes wear on que our a veces person, usamos sobre have nuestra in our house persona to remind o en la us casa para recordarnos que nosotros le alzamos a Él on that cross, en esa cruz. but we also Pero profess también faith profesamos fe en Él, as God como que Dios murió por nosotros, ya que Él fue hecho hombre. and in this way En esa forma, y solo, tan solo en esta forma, encontramos la salvación
que nos conduce al Padre, no one else porque no hay nadie más can have mediante el cual podamos tener la salvación.